Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bienvenidos. Hace algunos meses iniciamos esta aventura de empezar a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo a capítulo, párrafo a párrafo. Es una aventura, una patriada en el fondo, ¿no? Una cosa así como echémosle para adelante cueste lo que cueste, acostado. Pero estamos convencidos de que la palabra de Dios se tiene que predicar toda, incluso esos libros difíciles como son el Apocalipsis. Hoy nos corresponde el capítulo 12 del Apocalipsis y quiero invitarlos a que abran sus Biblias y empecemos ya nuestra reflexión de esta ya tarde en este precioso libro al que estamos mirando como un libro que nos da esperanza, ¿no? Quienes no han venido habitualmente o, como digo, están por primera vez o nos están viendo por primera vez, para nosotros el libro de Apocalipsis ha resultado ser un libro en el que se nos comunica un mensaje de victoria. No es un libro que nos intimida, es un libro que sentimos que nos respalda, que nos confirma, que nos alienta, que nos impulsa a dar los pasos adecuados contra toda hostilidad, contra toda persecución, contra todo temor, y en medio del temor y las amenazas, el Apocalipsis parece que nos empuja a seguir adelante. Si uno tuviera que decidir de qué se trata o decir de qué se trata el Apocalipsis, probablemente tendríamos que decir que el Apocalipsis responde a la pregunta sobre cómo se debe vivir en tiempos de hostilidad. ¿Cómo se tiene que vivir en tiempos de tanta hostilidad, de tanta opresión, de tanta persecución, que son tiempos que debemos interpretar como los últimos tiempos? Claro, yo sé que el Apocalipsis se suele leer como una especie de horóscopo o vaticinio del futuro y buscamos fechas y cosas clave, pero no es así como se tiene que leer. El Apocalipsis nos comunica un mensaje para esos tiempos que percibimos como los tiempos finales debido a la opresión, debido a la aflicción, a la persecución. Por eso, el Apocalipsis tenía sentido para la época en que se escribió, tuvo sentido 1000 años después y sigue teniendo sentido 2000 años después. Y si el Señor no dice otra cosa y no viene antes, en 1000 años más, cuando algunos hermanos en una iglesia distinta a esta lo vuelvan a leer, volverá a tener sentido. Porque son las palabras que orientan a la iglesia a vivir los últimos tiempos. ¿Y cuándo se iniciaron los últimos tiempos? Cuando vino Jesús a nacer entre nosotros. El apóstol Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Jesús, nacido de mujer. Por eso cuando alguien dice estamos en los últimos tiempos, nosotros decimos sí, amén, estamos en los últimos tiempos. Hace 2000 años estamos en los últimos tiempos. Desde que Cristo pisó la tierra y caminó entre nosotros, se inauguraron los últimos tiempos. Se instala la iglesia como una isla en medio de las tinieblas, una isla luminosa, contra la cual ha habido hostilidad por 2000 años y seguirá habiendo. Pero así son los últimos tiempos. Y de eso se trata el Apocalipsis. Cómo vivir, cómo pensar,
¿Cómo imaginar nuestro entorno en estos tiempos que siempre son los tiempos finales? Que siempre son los tiempos finales, inaugurados por nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 12 que vamos a estudiar se nos describe una cuestión que es característica de la vida de la Iglesia en este mundo, y es la oposición entre quienes pertenecen a Dios y quienes no pertenecen. Quienes son los seguidores del Cordero, recuerden que el Cordero es la imagen de Dios, la figura que representa a Dios en el Apocalipsis, y quienes pertenecen a las bestias, que son la imagen que representa la hostilidad a Dios. Grandes bestias, monstruos, descritos de la forma más terrible posible, luchando contra el Cordero manso que representa a Cristo. Pero antes de entrar en el capítulo 12, en el capítulo 11, hacia el final, hay una breve introducción. Miren ustedes, capítulo 11, versículos 15 en adelante. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. En el capítulo 11, versículo 15, el 11. Grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La revelación provocada por esta séptima trompeta, ya hemos hablado de las 6 anteriores en domingos pasados, pero la revelación provocada por la séptima trompeta se inicia con este resumen que muestra la separación, diría yo, el deslinde entre quienes son de Dios y quienes no son de Dios. Una relación dicotómica que se expresa en forma simbólica permanentemente en el Apocalipsis y que se volverá a explicar en el capítulo 12 que vamos a estudiar luego. Pero acá hay una especie de resumen. Al sonido de la séptima trompeta, los ancianos, que ya hemos visto que representan la adoración en el culto celestial, la adoración de Dios, de todos los seres humanos, los ancianos cantan: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. La séptima trompeta provoca en los ancianos el canto de reconocimiento al poder de Dios, pero las naciones se airaron. ¿Cómo puede ser tan distinta la respuesta a la séptima trompeta? Los ancianos que representan el culto y el canto, la adoración, el pueblo de Dios, canta. Las naciones se airan. Y es que no puede ser de otra manera, queridos. No puede ser de otra manera. El gran anuncio del Evangelio es que un rey nos ha nacido, que un rey ha venido a ser Señor de los señores, Rey de los reyes, a gobernar las naciones.
frente a ese anuncio que para nosotros es buena noticia, que para los oprimidos del mundo, para los pisoteados del mundo, para los despreciados, desechados, es una buena noticia, porque hay un cambio de mando, el Rey de los Reyes ha venido a gobernar. Frente a ese anuncio, los actuales poderes del mundo, las naciones, perciben la amenaza, perciben que su poder se tambalea, su piso tiembla, y en lugar de alegrarse, se airan. ¿Cómo van a estar contentos si son reinos a los que se les pide deponer sus coronas? Son gobiernos a los que se les pide reconocer una nueva autoridad que ha venido. No puede haber alegría para ellos. Para los otros, los que antes habían sido sometidos de manera injusta, claro, esto es una buena noticia. Esa dicotomía, hermanos y hermanas, amigos, será siempre así, siempre ha sido así y no puede ser de otra manera. Puestos ante la posibilidad de que un nuevo reino se instaure, los actuales reyes se airan. En el capítulo 12, lo que veremos es una especie de mirada retrospectiva, un raconto de cómo esta oposición, esta dicotomía tan marcada, ha existido desde siempre, desde el origen del mundo. Por un lado, Dios, que reclama su legítimo derecho de ser el gobernante. Por otro lado, todos quienes han usurpado el trono de Dios, tratando de luchar, tratando de imponer, tratando de eliminar, de alguna forma, de usurpar el trono del Señor. Versículos 1 al 6, ahora sí, del capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Imágenes que para nosotros 2000 años después son tan extrañas, para los lectores de la época resultan del todo comprensibles. Nosotros tenemos que hacer maravillas tratando de descubrir ¿qué imaginó un lector del siglo I cuando le dicen que esta mujer está vestida así y este dragón está vestido asá? Pero lo cierto es que para ellos, en mucha literatura de la época, muchas historias, usan esta misma forma de describir grandes animales, grandes bestias que son poderes que se oponen entre sí. Primero que todo se trata de una señal. Dice el versículo 1 que esta es una señal que aparece en el cielo. Si es una señal, uno debiera imaginar que detrás de la señal hay una verdad más profunda que debe ser descubierta. Cuando ya nos dicen que esto es una señal, el lector atento sabe que no puede quedarse con el nivel superficial de lectura. Hay algo que se me quiere comunicar en medio de estas imágenes, en medio de estos símbolos. Es una mujer vestida del sol, con la luna a sus pies, con una corona de 12 estrellas.
Ya hemos dicho que el escritor de Apocalipsis debió ser, antes de ser cristiano, un judío, porque todo el Apocalipsis está lleno de alusiones al Antiguo Testamento y a las historias del Antiguo Testamento. Ustedes que también son lectores, o algunos de ustedes que son lectores de la Biblia desde hace muchos años seguramente, también debe haberles provocado un viaje al pasado esta expresión, con una corona de 2 estrellas, el sol, la luna, y uno dice inmediatamente José. No porque vio la telenovela, sino porque lo leyó en la Biblia. Los pillé. Bueno, no sé si hay una telenovela de José. Bueno, debió haber en algún momento. Claro, José tiene un sueño, ¿se acuerdan? Y él ve que 12 estrellas y el sol y la luna, y eso, claro, finalmente en la historia de José representaba a lo que iba a llegar a ser el pueblo de Dios. Así es que inmediatamente uno empieza a pensar que esta mujer, que ya sabemos que es una señal, no es una figura que deba ser interpretada literalmente, uno empieza a pensar, algo tiene que ver con esto del pueblo de Dios seguramente. La segunda señal es un dragón escarlata. Habían historias que se contaban en la época de monstruos escarlatas, precisamente dragones escarlata, que hacían guerra contra héroes. Así es que al lector original esto debe haberle hecho algún sentido y entendía más o menos la idea. Tiene 7 cabezas. El 7, recuerden ustedes que es en Apocalipsis ese número que habla de lo perfecto, de lo completo, de lo que no necesita nada más. No es un tiempo corto o a medias, sino que es un tiempo completo y lo necesario. Tiene 7 cabezas. Debió ser, si lo pudiéramos entender así, que tiene conocimiento, tiene inteligencia, tiene sabiduría. Es un monstruo escarlata con 7 cabezas, tiene 10 cuernos, y al que leyó la Biblia esto le recuerda a esa 4ª bestia del libro de Daniel, que también tenía 10 cuernos y representaba a ese rey griego, Antíoco Epífanes, que tanto daño le hizo al pueblo de Israel. Pero tiene 10 cuernos y tiene 7 diademas, por tanto, efectivamente, este dragón representa a alguien que tiene gobierno, que tiene poder, que no es un animalito insignificante, es peligroso, gobierna. Fíjense que tan peligroso es que con la cola arrastra la 3ª parte de las estrellas del cielo. En el siglo I las estrellas del cielo eran vistas como dioses. De ahí viene que a las constelaciones se les dan nombres de dioses. Por tanto, arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo es lo que se decía que habían hecho estos monstruos en el libro de Daniel, estos reyes griegos, y este dragón hace lo mismo. Tiene como elemento de apoyo naciones enteras con sus respectivos dioses. Arrastra parte de las divinidades del cielo para que lo apoyen. El dragón no es un cachorrito manso. El dragón es un enemigo formidable. 2 señales que aparecen en el cielo. ¿Quién es esta mujer a la que el dragón amenaza? Más adelante se nos va a decir que su hijo, el hijo de esta mujer, reinará con vara de hierro a las naciones. Una expresión que desde tiempos antiguos se había usado, como lo vamos a ver más adelante, para describir cómo iba a ser el reinado del Mesías. Por tanto, esta mujer es la madre del Mesías, pero no la madre en un sentido individual. Ya sabemos que esto de las estrellas y la luna y el sol nos habla de un pueblo. Por tanto, la mujer probablemente sea la comunidad mesiánica
en medio de la cual el Mesías surge. El pueblo de Dios, que desde el comienzo de la humanidad ha sido un pueblo que ha esperado el surgimiento del Mesías, el pueblo del Señor. No necesariamente Israel como nación, sino el grupo de hombres y mujeres que en todos los tiempos ha mantenido la esperanza del surgimiento del Mesías. Esto es lo que Pablo va a decir en otro contexto, cuando dice que se trata de la Jerusalén celestial de la cual nosotros somos hijos. Viste que habla de la iglesia, del pueblo de Dios, como si fuera una mujer que tiene hijos. Nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial. Por tanto, esta mujer de la que habla el Apocalipsis probablemente es esa comunidad mesiánica, ese grupo de esperanzados que en todos los tiempos, de generación tras generación, esperó el advenimiento del Mesías hasta que nació. Se trata del pueblo de Dios, entonces, el Israel de Dios del que habla Pablo, en medio del cual surge el Mesías. Y el dragón, ya sabemos quién es. Se nos va a decir más adelante, la serpiente antigua, el diablo, que busca devorar al niño que saldrá de la mujer. Pero el dragón no pudo evitar el nacimiento del niño. Ella da a luz a un hijo varón que tendrá como meta regir con vara de hierro. Otra expresión sacada de uno de los salmos de la Biblia, el Salmo número 2, muy conocido por algunos de nosotros, donde se dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los gobernarás con vara de hierro. Así es que este niño, que en Apocalipsis nos parece un niño misterioso, cuando empezamos a atar cabos, nos damos cuenta de que se trata del Mesías prometido desde miles de años, que algún día regiría con vara de hierro a las naciones. Con razón, el dragón quería eliminarlo, pero no pudo. Nació. La mujer, pueblo de Dios, esta mujer, comunidad mesiánica, es escondida, es llevada al desierto, en otra imagen del libro de Éxodo, como Israel, que es sacado de Egipto y llevado al desierto, y allí será protegida por 1260 días. 1260 días, la mitad del tiempo perfecto, o sea, 3 años y medio. Será protegida un tiempo corto, eso es lo que se quiere decir, porque la persecución del dragón no será una que dure un tiempo importante. Están sus días contados, esa es la idea. Será protegida el tiempo necesario. Así es que lo que se describe aquí es esa oposición permanente entre la mujer, esa comunidad esperanzada por el advenimiento del Salvador, una comunidad que surge en la creación misma y que pasa todos los siglos esperando al Salvador. La oposición entre esa comunidad, sus descendientes, y el dragón, que es la serpiente antigua. Es una oposición que se intensifica en los tiempos finales, en estos tiempos finales que vivimos desde Cristo en adelante. Se intensifica, pero que siempre ha estado presente. En el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, cuando se produce la ruptura entre Dios y el ser humano, hay un texto en el que Dios maldice a la serpiente y es muy significativo en el contexto que lo estamos estudiando. Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y ahora cuando decimos mujer,
Se fijan que ya no estamos pensando solo en que Eva es una mujer, estamos pensando en la raza humana, estamos pensando en la comunidad de Dios, esperanzada en la salvación. Pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta algún día te herirá en la cabeza, y tú, serpiente, la herirás en el calcañar. La oposición entre el plan de Dios y el programa del dragón o la serpiente antigua está decretada desde el comienzo. Desde el comienzo. Versículo 7 al 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mientras el dragón intenta asesinar al niño Mesías, Miguel y su ejército lo confrontan. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento y en el judaísmo del siglo I, de la época en que se escribe esto, Satanás no es un ángel caído, sino que es entendido como el acusador de nuestros hermanos. Satanás es percibido de una forma distinta como los cristianos lo van a percibir después. Nosotros tenemos otra historia. Pero en el judaísmo de esa época y en el Antiguo Testamento es descrito como alguien que se presenta permanentemente delante de Dios como acusador de los hermanos. ¿Recuerdan ustedes el libro de Job? Satanás en el libro de Job se presenta como uno más que va a rendir cuenta ante Dios. Esa es la imagen que se tiene. Por lo tanto, esto es muy similar. Miguel vence y Satanás es arrojado del cielo, es arrojado de la presencia de Dios. Esto está pasando en simultáneo con la persecución que está llevándose a cabo contra la simiente de la mujer, contra esta mujer que representa al pueblo de Dios, que está siendo llevada al desierto, pero en esta ida al desierto no está exenta de peligros, está siendo atacada, pero Miguel, un ángel del Señor, lucha y Satanás es expulsado de la presencia de Dios. ¿Cómo ha sido derrotado? Dice el texto: por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de nuestros hermanos. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús envía 70 discípulos a predicar, se lee lo siguiente: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El acusador, el engañador, el que nos enemista con Dios, el que impide que el ser humano con sus defectos
tenga acceso a Dios porque siempre le sopla al oído los muy pecadores que somos, ha sido expulsado de la presencia de Dios. ¿Cómo? Por la sangre del Cordero y por el testimonio de los cristianos. Satanás fue despojado de su principal arma contra los descendientes de la mujer, la acusación que nos enemista con Dios. Por eso cantan, ahora ha venido la salvación. Ellos han vencido, alegraos cielos. ¿Cómo no van a cantar? ¿Quién los acusa? ¿Quién nos enemista con Dios? Ya no está. Pero esta expulsión del cielo le da ocasión al dragón de focalizarse en la madre del Mesías. Versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer es esa comunidad mesiánica de seguidores del Señor. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. De nuevo, la misma expresión de los 1260 días, solo que ahora en un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Es el mismo periodo, en realidad. Va a ser sustentada por poco tiempo porque el dragón tiene sus días contados. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La expulsión del cielo permite al dragón focalizarse en la madre del Mesías, en esa comunidad mesiánica que hemos mencionado. Esa mujer va de viaje, esa comunidad va de viaje hacia el lugar de protección, va de viaje en alas de águila, camino al desierto. El dragón perdió su capacidad de acusar, perdió su capacidad de enemistar a los habitantes de la tierra contra Dios, pero puede seguir haciendo guerra contra los descendientes, contra la comunidad que espera el reinado de su Mesías. En medio de la persecución, la madre del Mesías, la comunidad mesiánica, no está sola. No es ella la que lucha, ya vimos que Miguel lucha en su favor, pero además es llevada a un lugar seguro, al desierto, como dijimos, en alas de águila, con lo cual se usa la misma expresión de Éxodo. Cuando Dios está hablando con Israel en el libro de Éxodo, una vez que los sacó de Egipto, les dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Por tanto, lo que está haciendo Dios con esta comunidad suya, con estos seguidores suyos, es rescatarlos tal como lo hizo con Israel respecto de los egipcios. El dragón no puede dañar a la mujer. Aún la naturaleza contribuye a protegerla, y a eso se suma la protección directa de Dios, que la lleva, como llevó a Israel sacándolo de Egipto, la guarda en alas de águila, llevándola así. Solo un par de cositas para concluir y aplicarlo a nosotros. Primero, el gran enemigo de la simiente de la mujer, en un sentido amplio, toda la humanidad, y en un sentido específico, la comunidad de fe que espera a su Mesías
que vive esperando el gobierno de su Mesías. El gran enemigo es el diablo. Lo verdaderamente demoníaco no es esta cuestión esotérica, espectacular, que vemos en la tele de gente que convulsiona y que habla otros idiomas y que aterra al mundo evangélico de tiempo en tiempo. Lo verdaderamente demoníaco es todo aquello que destruye al ser humano. Yo quisiera decir que probablemente uno de los engaños más importantes del diablo para nosotros es hacernos creer que él solo está presente en las cosas oscuras, en las cosas tenebrosas, en aquello que Hollywood dice que es lo demoníaco. Probablemente, queridos, la acción del dragón esté muy presente en espacios que no consideramos como demoníaco y que sin embargo son espacios y formas que destruyen la vida humana y por ende la vida de nosotros los humanos que somos de la comunidad del Señor. Cuando nuestros sistemas sociales son injustos, la inequidad, la desigualdad, el pisoteo del hermano contra el hermano, del hombre contra el hombre, la mujer contra la mujer, la discriminación, la humillación, la segregación hasta geográfica que vive en nuestras ciudades, queridos. Probablemente lo que el dragón, la serpiente antigua, enemigo de la simiente de la mujer, está haciendo con mayor éxito es destruir la simiente de la mujer, destruir la humanidad y muchas veces a los propios integrantes de las iglesias por medio de las cuestiones que nunca hubiéramos imaginado que eran demoníacas. Él está detrás de estas cosas. No nos engañemos, no nos dejemos engañar por esa demonología extravagante, supersticiosa, visible. No estamos en casa, queridos. No estamos en casa. Somos peregrinos. Somos peregrinos. Estamos en viaje, en alas de águila, pero el dragón lanza corrientes de agua para hacernos caer. Dios nos ayuda permanentemente, pero cuidado. No estamos en casa, vamos en viaje, somos peregrinos, no nos dejemos engañar. Lo segundo, el daño más grande que el acusador podía hacer contra los seres humanos, ya no puede hacerlo. Esta es la buena noticia. Ya no puede acusar, ya no puede susurrarle al oído a Dios: mira cuán pecador es. ¿Cuántos estamos acá? Somos probablemente conscientes plenamente de lo muy pecadores que somos. Por eso estamos acá, si no, haríamos el culto en el cielo directamente, ¿no? Pero ¿cuántos, siendo conscientes de lo falibles que somos, vivimos en un estado de separación de Dios porque pensamos: ¿qué me va a escuchar el Señor? ¿Qué me va a recibir? Si yo soy tan pecador. La esperanza de construir una vida familiar con Cristo en el centro. ¿Cuántos ya han desechado esa idea porque dicen: no, conformar una familia cristiana no es para mí, yo no soy digno, no estoy a la altura? Por eso es una buena noticia, queridos, por eso es una buena noticia cuando escuchamos que el acusador de los creyentes fue expulsado. ¿Quién te acusa? ¿Quién te impide relacionarte con Dios? ¿Quién le dice a Dios que eres un pecador si con la sangre del Cordero fuiste lavado? ¿Quién te separa?
Estaba viendo el letrero del encuentro matrimonial que pronto se nos viene. ¿Cuántos matrimonios quebrados pensarán, para mí ya no hay solución, para mí ya no hay vuelta? Nuestros jóvenes están viviendo un encuentro de jóvenes este fin de semana, están desde el viernes encerrados allá. ¿Cuánto malestar le causará al dragón que haya un grupo de testigos jóvenes, otros matrimonios, mujeres, varones, diciendo que ya nada impide que nos acerquemos a Dios porque el acusador ha sido expulsado? El arma más poderosa del dragón se le quitó. Por eso nosotros decimos que el Apocalipsis nos deja el ánimo arriba, porque es una buena noticia para nosotros. Lo tercero y lo último, que se basa en lo anterior: no nos cansemos de adorar al Señor producto de lo que hizo por nosotros. Dicen los ancianos y dicen las voces que se escuchan en el cielo: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora ha venido la salvación, ahora ha venido el poder, ahora ha venido su reino. Eso es algo que hay que seguir confesando día tras día, victoriosos. Levanten cuantos dragones y bestias raras quieran levantarse. El Cordero manso y humilde ya los derrotó en la cruz. Su sangre ganó para nosotros la victoria, y nuestro testimonio permanente le derrota una y mil veces mientras vamos camino al lugar de protección, en alas de águila. Por eso podemos vivir tranquilos, pues. Por eso el Apocalipsis no nos asusta. Y cada vez nos cuadra menos las películas apocalípticas que son tan catastróficas, cuando uno dice, pero si esta cosa es re buena para nosotros. Las puertas están abiertas. Cristo quiere entrar en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras vidas personales. Eres pecador, qué bueno, es para ti el mensaje. Eres imperfecto, bienvenido al club, es para ti el mensaje. La sangre del Cordero compró nuestra victoria. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a terminar cantando del poder del Señor, de la grandeza, dándole gloria al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque después de leer el Apocalipsis, ¿qué más queda sino hacer lo mismo que hacen ellos? Dar gloria. Porque cada capítulo que leemos, el Cordero vence a la bestia, que tiene diferentes nombres. Una bestia y 10 cuernos, 2 bestias, una que sale del mar, un dragón. Pongan las bestias que quieran. Siempre el Cordero va a vencer. Y la simiente de la mujer, nosotros, siempre vamos a salir victoriosos. Pónganse de pie, oremos al Señor y terminemos nuestra reunión dando gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por permitirnos un domingo más estudiar tu palabra. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, Señor, y de regreso a casa ayúdanos a vivir lo que significa no tener quien nos acuse. Saber que la sangre del Cordero ha derrotado al acusador. Saber que tu protección está asegurada. Lo que significa vivir en victoria, Señor. Gracias por este tiempo. Recibe, Señor, la gloria y la honra, porque solo a ti te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.